Buenos días a todos. Vamos a iniciar este seminario online para soluciones adhesivas para la carrocería. Es el primero que vamos a hacer este año, vamos a realizar este año como postventa del mercado de postventa automoción. Mi nombre es Javier Grañeda, soy director para el área de distribución y el recambio oficial de primeros equipos en postventa automoción de Henkel Ibérica. Llevo 15 años en Henkel, en el mercado de adhesivos y selladores, y tengo experiencia en otros sectores, como podéis ver ahí en pantalla. Si lo deseáis, podéis contactar conmigo en el email que aparece también ahí en pantalla. Buenos días, igualmente quiero saludaros y daros de todo corazón las gracias por asistir a este webinar. Mi nombre es Juan Manuel Martín y soy el técnico dentro de Henkel Ibérica en la sección de adhesivos, especialista en productos para reparación de automóvil. Espero de todo corazón que este webinar os sea de utilidad y aprendáis mucho sobre las técnicas de adhesión en carrocería. Tenéis ahí igualmente mi móvil de contacto y mi perfil en LinkedIn para que podáis contactar conmigo en cualquier otro momento. Bien, pues simplemente comentaros dos temas de la herramienta que vamos a utilizar. En la flechita naranja podéis minimizar la pantalla, ¿vale? Por motivos de grabación y para que este seminario se escuche bien para todos, pues vamos a silenciar vuestros audios y podéis ir consultando las preguntas que os vayan llevando a cabo durante esta presentación en el apartado de preguntas. Al final de la misma intentaremos contestar las máximas posibles y todas las que no podamos contestar en el día de hoy os las contestaremos vía email en los próximos días. Prometeremos ser lo más rápidos posibles en la resolución de todos los problemas que querráis que tengáis o que deseáis un poquito ser respondidos. No os preocupéis, que para eso estamos aquí. Bien, antes de empezar con el seminario, queríamos daros las gracias por asistir, ¿vale? Sabemos que es una hora un poco complicada, todos tenemos nuestra agenda, todos tenemos todos nuestros trabajos, por eso nuevamente, sobre todo, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra paciencia. Bien, pues vamos a empezar diciéndoos, bueno, pues un poco el índice que vamos a llevar. Os daremos primero una información general sobre la utilización de adhesivos y selladores para dar solución a las distintas reparaciones en carrocería. Hablaremos también de distintas tecnologías existentes en adhesión. Os presentaremos distintos productos que llevan consigo distintos campos de aplicación y podréis ver varios ejemplos de utilización de adhesivos para realizar una adhesión en cualquier tipo de vehículo. Vamos a ver un ejemplo también de unión elástica y algunas características interesantes a tener en cuenta, sobre todo a la hora de elegir qué adhesivo de lunas es el idóneo para el montaje de un parabrisas y qué es un adhesivo HMLC, qué significan esas siglas HMLC y la importancia que tienen. Bien, bueno, pues siguiendo un poco con el orden del índice que os hemos mostrado, ¿vale? Vamos a hablar de los métodos para la unión de carrocerías. Como veis, habitualmente hay 4 métodos, uno por atornillado, por soldadura por puntos, bien por remachado o bien por adhesión, que es el punto que nosotros os vamos a hablar porque presenta una serie de ventajas que os iremos mostrando. Nos gustaría saber un poco, digamos, cuál es la metodología que estáis utilizando vosotros a día de hoy de cualquiera de estos 4 puntos. Os vamos a lanzar un sondeo que nos gustaría que nos contestaseis ahora en unos poquitos segundos, ¿vale? Para saber un poco, bueno, pues qué tipología de trabajo realizáis, ¿vale? No sé si lo estáis viendo ya en pantalla. En un momentito lo vais a tener, la pregunta, aquí os la lanzamos. La pregunta, como veis, es ¿cuál es el método de unión que utilizáis habitualmente para el ensamblaje en carrocería? Y os damos pues, varias posibilidades. El atornillado, estáis montando simplemente paneles de carrocería simplemente con tornillos, con remaches, la soldadura por puntos o cualquier otro tipo de soldadura,
o bien estáis utilizando la adhesión. ¿Qué es lo que preferiblemente utilizáis ahora mismo como método favorito de ensamblaje o de unión en panelería en carrocería? Os vamos a dejar unos 20 segunditos para que os toméis tiempo para responderos y luego haremos un comentario sobre este sondeo que ahora mismo os estamos pidiendo realizar. Bien, aunque no habéis votado todos ni habéis hecho este sondeo, pero vamos, ya estamos viendo que básicamente, digamos, estáis utilizando tecnologías, digamos, no de adhesión, ¿vale? Simplemente, bueno, pues un 25, un 30% de los asistentes a este seminario online sois los que estáis utilizando adhesivos. La mayoría utilizáis soldadura, bien atornillados o bien remachados. Y nosotros lo que os queremos es mostrar el porqué de la utilización de adhesivos. Ya no solamente, digamos, a la hora de que son métodos más eficaces hoy en día, sino también por temas de seguridad e higiene, temas de costes, temas de daños que puede sufrir un operario a la hora de realizar cualquier tipo de soldadura, ¿vale? Y bueno, pues lo que queremos es hoy en día mostraros cuál es esa investigación y ese desarrollo, cuál es ese I+D que las compañías estamos utilizando en la hora de utilizar adhesivos. Efectivamente, el atornillado, la soldadura por puntos, el remachado son métodos de unión que estáis utilizando de forma convencional y que ya conocéis un poco cuáles son las ventajas que pueden tener en cada caso, pero no estáis muy familiarizados seguramente con las propiedades diferentes y mejoradas que la unión de panelería por adhesión os ofrece. Esto es lo que os queremos proporcionar en este seminario web. Bien, pues muchas gracias por contestar al sondeo. Lo damos por finalizado. Era simplemente, bueno, pues un poco el saber qué es lo que estabais utilizando para también, bueno, pues de alguna manera enfocarnos nosotros en poderos mostrar las características y cuáles son las actitudes de nuestros productos en reparación y en mantenimiento. ¿Vale? Recordar que sobre todo lo que nosotros os vamos a hablar son reparaciones, ¿vale? No fabricación, sino reparación y mantenimiento. Bien. Continuamos entonces con el seminario. Un segundito nada más, que tenemos un pequeño fallo en la conexión. Perfecto. Posiblemente vosotros lo estaréis viendo ahora. Vale. Perfecto. Bien, pues nada, una vez que ya habéis visto cuáles son los puntos y cuáles son los métodos, vamos a dar... Sí, vamos a hablar efectivamente. Vamos a hablar simplemente de lo que es ya directamente las ventajas de utilización de los adhesivos frente a otros métodos de fijación. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a hablar un poco de adhesión. Hay una cosa que está clara. Si os fijáis en los dibujos que están en la parte derecha de vuestra diapositiva, una unión por adhesiva es 1000 veces más estética que una unión por soldadura, por remachado, por atornillado. No tenéis más que ver por el aspecto superficial de una adhesiva frente a lo que se pone ahí arriba, que es una unión remachada, una unión atornillada. Muy importante, si cada vez estamos utilizando vehículos donde buscamos menor peso en el mismo para economizar combustible, porque además se utilizan aleaciones y chapas de menor espesor, lo que tenemos que hacer es economizar en componentes mecánicos que nos aumenten ese peso. Bueno, pues vamos a tratar de eliminar esos cordones de soldadura que aportan peso, esos tornillos, esos remaches, y vamos a hacer las uniones exclusivamente adhesivadas. Y algo absolutamente fundamental. Estamos hablando de tradicionalmente asociar las carrocerías a acero, pero vamos a ver aleaciones muy diferentes de acero entre sí, con aluminio, con otro tipo de componentes, plástico, fibra, etcétera. Cuando hay metales diferentes de por medio, entonces la unión adhesiva es donde corre una especial ventaja con respecto a los otros sistemas de fijación. Bien, pues algunos de los beneficios de esta adhesión, aunque Juanma ya, digamos, ha disertado un poco cuáles son esos beneficios, bueno, pues sobre todo es que esos adhesivos que nosotros vamos a utilizar, y como os comentaba antes, que utilizamos en reparación y que utilizamos en mantenimiento, lo que hacen es restablecer o mantener todo lo que de origen se ha creado en primeros equipos en fabricación. Y eso, a la larga, lo que hace es mayor confort dentro del habitáculo interior de nuestro vehículo, ¿vale? ¿Con esto qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos un aumento de esa absorción de energía, ¿vale? Además tenemos reducción de las vibraciones o tensiones que puedan tener estructurales. Efectivamente. ¿Vale? Compensamos los diferentes coeficientes de expansión
Y además, digamos, estos son productos, en la mayoría de las ocasiones, son productos gomosos, muy elásticos, con lo cual absorben esos ruidos, absorben esas tensiones. Y sobre todo, y lo más importante, es que son productos que dan protección frente a la corrosión. Es decir, dejamos de utilizar esas soldaduras que anteriormente habíamos comentado y que en el sondeo que habéis realizado vosotros la mayoría estáis utilizando, y al no tener esa, digamos, esa soldadura, pues evitamos esa corrosión que pueda haber en la carrocería. Todo esto está demostrado por unos estudios, ¿vale?, que las carrocerías unidas con adhesivos o con adhesivos y otros métodos, porque digamos que los adhesivos, y luego lo veremos en distintas Sí, diapositivas, vamos a ver en uno en concreto donde esto se utiliza como unión híbrida, basando la soldadura, acompañando al adhesivo, o viceversa. Sí, sí, las uniones híbridas son también factibles, como vamos a ver en uno de los ejemplos. Pero sobre todo, y lo más importante, es el tiempo, la durabilidad que nos va a dar la utilización de estos adhesivos, ¿vale? Y además retenemos esa rigidez, como os decía antes, estructural, en las que se unen exclusivamente por soldadura o remachado. ¿Vale? Bien, pues os vamos a empezar a hablar de las tecnologías adhesivas, ¿vale? Y bueno, simplemente 4 puntos que les vamos a comentar, ¿no, Juanma? Cuatro puntos muy sencillos, pero no por sencillos, no esenciales. A veces, vosotros sabéis perfectamente en los talleres, elegimos adhesivos o pegamentos, como comentáis vosotros, de unas características extraordinarias para hacer cualquier tipo de aplicación en carrocería, pero fallamos en la base. Y la base es la limpieza y la preparación superficial. Lo decimos siempre todos los fabricantes de adhesivos. Una unión adhesiva es perfecta cuando el adhesivo es resistente para la aplicación que tenemos que hacer, pero cuando la unión es fuerte. Y para que una unión sea fuerte, los sustratos tienen que estar exquisitamente preparados. ¿Y qué quiere decir eso? Fijaros en la diapositiva que estamos presentando, hay una contaminación indeseable que siempre debemos eliminar. Normalmente por procedimientos químicos con limpiadores como los que vamos a ver. La presentación y, adicionalmente, suele ser muy deseable un tratamiento mecánico, un lijado, una abrasión, etcétera, para aumentar la capacidad de anclaje mecánico de adhesivo. Por favor, esta diapositiva es esencial. A veces no hacemos bien las cosas con un adhesivo, que también es trasladable a una masilla de reparación, etcétera, porque no es que no estemos seleccionando bien el producto, sino porque no estamos teniendo toda la precaución que deberíamos en la preparación superficial previa, ¿de acuerdo? Esto siempre tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de productos químicos. Hay veces que cuando recibimos una pieza para colocar, pues vemos que está limpia. A simple vista nos parece que está limpia, pero puede haber micropartículas de polvo, suciedad, aceites, grasas y todo ese tipo de cosas. Si nosotros no hacemos una limpieza exhaustiva de esa pieza que vamos a colocar, nuestro adhesivo que vamos a posicionar lo vamos a hacer por encima de esa suciedad, no lo vamos a hacer sobre la pieza en sí, con lo cual no será una buena adhesión. Efectivamente, este trabajo es esencial, por favor, siempre tenlo en cuenta, aunque abundaremos en él en los ejemplos que os queremos presentar, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco, somos Teroson, que es lo que presentamos de diferente en el ensamblaje en carrocería. Vamos a distinguir dos situaciones, que es lo que se llama unión rígida o unión estructural para grandes piezas en carrocería, frente a la unión elástica, sobre todo asociada a piezas pequeñas o a materiales diferentes que tengan que ser unidos. Bueno, pero en el primer caso, unión rígida o estructural, normalmente se realiza con unos pegamentos cuyo nombre es epoxi. Ese nombre de epoxi yo creo que sí que os suena a vosotros, aunque lo identificáis muchas veces como cementos o masillas de otra naturaleza. Lo que sí que sabéis perfectamente es que son productos de dos componentes que, como veis en esta diapositiva, se realizan en la mezcla de los dos componentes y tras un cierto tiempo de espera tiene lugar el curado. Y son productos que tienen unas prestaciones mecánicas excelentes en general. Pero, ¿qué tenemos nosotros en Teroson que nos hace un poquito diferentes? Esto de aquí. Los epoxis, al igual que otro tipo de pegamentos, muchas veces nos decís en las visitas que hacemos a los talleres, son muy rígidos, Juanma, son productos que parece que se van a cuartear, que parece que tienen poca resistencia a impactos. No, es que hay epoxis y epoxis. Hay epoxis en el mercado que se llaman tenaces, con una resistencia buena, aceptable al impacto, a las vibraciones, a los movimientos de la carrocería, y nosotros tenemos epoxis nanotenaces, es decir, es una generación superior a los tenaces normales. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Para que os lo expliquemos mucho mejor, os vamos a prestar dos diapositivas donde se realizan ensayos de resistencia a impacto y os va a quedar bien claro cuáles son las auténticas prestaciones de esta nueva generación de epoxis que os queremos presentar.
Bueno, esta primera diapositiva es muy sencillita. Aquí estamos comparando un test estándar de impactos frente a un método distinto al adhesivado, que es la soldadura por puntos. Fijaros, cuando este larguero, este refuerzo, por ejemplo, que os podéis encontrar en compartimento motor, es sometido al test de impacto, lo que ocurre con el pobre larguero. La deformación que sufre es brutal y, de hecho, toda la longitud del larguero ha quedado deformado y prácticamente no ha tenido ninguna capacidad de absorción de esa vibración, de ese impacto. Que eso, sobre todo, es un problema cara, si estamos en un compartimento motor, a lo que puede ser deformación del habitáculo interior, seguridad pasiva para los pasajeros. Si montamos con adhesivo estructural convencional, bueno, pues fijaros lo que va a pasar. Esa deformación progresa hasta un cierto punto. A partir de cierto punto, para la deformación, el habitáculo interior queda totalmente protegido y, por lo tanto, la integridad estructural del mismo y la seguridad pasiva de los pasajeros queda totalmente garantizada. Esto simplemente por pasar de una mera soldadura por puntos, que aparentemente es un método resistente de unión, a un adhesivado estructural sin más, sin ningún tipo de acompañamiento, de soldadura, etc. La siguiente diapositiva que os queremos mostrar, para que veáis lo que es las prestaciones de esta tecnología de epoxis nanotenaces, es un epoxi convencional. Vamos, este mismo larguero, lo que vamos a hacer es pegarlo con un epoxi convencional, a ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos de nuevo lo que es la máquina de percusión. Y fijaros que en cuanto se produce la grieta, esa grieta progresa con bastante rapidez. Lo vais a ver, cómo rápidamente progresa. Y la deformación, la separación de las dos piezas que están unidas con un adhesivo, pues es relativamente importante. ¿Qué hacemos con un epoxi nanotenaz como lo que os ofrecemos dentro de la tecnología Teroson? Ese producto está preparado para absorber drásticamente la mayor parte de la energía de deformación en forma de calor en su seno, manteniendo la integridad de la unión. Lo que hace es, al recibir esa energía de impacto se queda en su seno en forma de energía calorífica y, por lo tanto, la deformación es prácticamente nula. Esto es la gran ventaja que tenemos con los epoxis nanotenaces. ¿De acuerdo? Vamos a ver un momentito. Hemos tenido un pequeño problemilla técnico con la presentación. Vamos a recuperarla. Cosas que pasan. Ahora mismo la tenemos. Hasta ahora yo creo que os está gustando, ¿verdad? Estáis viendo cosas que hasta ahora no habíais visto de forma normal. Vamos a seguir con ella. La tecnología nos ha jugado una mala pasada. Somos expertos en adhesión, no somos expertos en tecnología informática, pero lo vais a comprender perfectamente, vamos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguimos entonces abundando en lo que nos interesaba mostraros. Esto era unión estructural, unión rígida, no realmente rígida, como veis, nanotenaz, ¿de acuerdo? Y luego una situación especial de ensamblaje en carrocería en la unión elástica. La unión elástica se realiza no con epoxi, se utiliza normalmente con la mejor tecnología que hay en unión elástica, que son los adhesivos en base a silano modificados, y va asociado sobre todo a dos situaciones diferentes. Cuando queremos pegar pequeños paneles donde la coincidencia superficial entre los mismos no es buena y por lo tanto necesitamos de un producto que rellene, veremos un poco en un ejemplo cuáles son los espesores de capa en unión elástica que hay que tener en cuenta, o también cuando se da la circunstancia de pegar materiales diferentes. Cuando hay que pegar materiales diferentes, uno se contrae, se dilata más ante cambios de temperatura, uno sufre una tensión distinta que otra, y esa diferencia de tensiones la tiene que absorber un adhesivo con esa capacidad de absorción. Y esos son los adhesivos elásticos y especialmente los adhesivos en base a silano modificado. ¿De acuerdo? Este es el fundamento de los adhesivos elásticos, materiales diferentes o pegado de pequeñas superficies donde se requiera un relleno en la interfase adhesiva. ¿Vale? Vamos a ver también un ejemplo que os aclarará estos conceptos. Estos productos, aunque existen en el primer equipo bicomponentes, a efectos de reparación para hacernos la vida más sencilla, son monocomponentes que curan de una forma relativamente lenta por absorción de humedad. Y hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. La temperatura y la humedad son claves para determinar cuánto de deprisa, cuánto de despacio secan estos materiales. La temperatura influye en la velocidad. No es lo mismo hacer las cosas a
5 grados, que nunca tenéis que hacer a baja temperatura, de 10-15 grados en adelante se aconseja que hacerla a 40 grados. Más temperatura, el secado de estos materiales es más rápido y cuanto más humedad relativa haya, tenemos la posibilidad de hacer cordones más gordos. El cordón más gordo significa mayor estructuralidad o mayor capacidad de relleno si hay irregularidades, ¿vale? Es básicamente lo que estamos aplicando en esta diapositiva con curvas de distinta naturaleza según la humedad y la temperatura. ¿Ok? Bien, pues os vamos a mostrar 3 productos, cada uno de una tecnología distinta, ¿vale? Que rellenan esos campos de aplicación que habitualmente tenéis en el taller, ¿vale? A la hora de reparar una chapa, a la hora de reparar un golpe. El primer producto es en base POSI. No vamos a extendernos mucho más de las características y la información de aplicación que tenéis. Tenéis los datos ahí, os invitamos a que directamente miréis cuáles son los tiempos de trabajo, los tiempos de curado, cuál es la forma de aplicación, ahí tenéis todas las características técnicas. La idea que tenemos básicamente es que de un vistazo, vosotros tranquilamente, cuando tengáis esta información con vosotros en vuestro puesto de trabajo, le echéis un vistazo a cómo proceder con el material, simplemente que sepáis que tenemos 3 productos, el estructural que veremos en los ejemplos, el siguiente es el producto de adhesión elástica, que mencionaremos también para estas uniones elásticas que hemos mencionado anteriormente, y un producto en base poliuretano. Y un producto de base poliuretano. Es un producto sellador que además utilizamos para adhesión de acristalamiento de cualquier tipo de vehículo. Veremos el uso en ambas cuestiones, como ayuda a la adhesión en panelería y su uso propio en sí de pegado de lunas parabrisas. Solamente hacer un inciso, ese tiempo de inmovilización, esa certificación que estáis viendo ahí, la FMVSS, es el test de impacto que conoceréis, que se hace un choque frontal 100% contra un muro de hormigón armado a 50 km de hora, y lo que hace es establecer el tiempo que tiene que estar el coche inmovilizado y parado una vez que hemos colocado la luna para que pueda salir a circular, ¿vale? Para que no tenga ningún problema ni esa luna salga despedida. Es decir, ese curado en verde, esa primera capa, esa primera película que crea ese adhesivo, ¿vale? Simplemente. Muy bien. Vamos a empezar ya, si queréis, con los ejemplos. Son ejemplos de panelería metálica pegada en distintas situaciones, distintos diseños, y luego ya en unión estructural, tanto en unión elástica, y luego pasaremos a particularizar el caso del pegado de lunas parabrisas. Vamos a empezar con la unión estructural, la unión que vamos a realizar con el producto epoxi. Hay 2 ejemplos típicos, que es la sustitución de techos o la sustitución de grandes paneles laterales, sobre todo asociado a reparaciones en vehículos comerciales, furgonetas, etc. ¿Vale? Pegado de techos. Bueno, los techos cada vez se pegan más y se sueldan menos. Tened en cuenta además que hay mucho techo que viene del primer equipo que son de aluminio. Muchos turismos, sabéis, de alta gama de ciertos fabricantes ya no están trabajando con acero, están trabajando con aluminio. Bueno, pues en ese tipo de situaciones, donde en el primer equipo se utiliza soldadura láser, lógicamente no tenemos soldadura láser en nuestros talleres, hay que utilizar otra técnica. Y esa técnica es la adhesión. Y en general también para carrocería de acero vais a ver que la adhesión tiene ciertas ventajas con respecto a la soldadura. Hay 2 situaciones, como veis, 3 modelos de techo, que es lo que llamamos el modelo A, B y C, que requieren de una cosa, una ayuda, que es nuestro adhesivo de luna Tereson PU 8597 HMLC, vamos a ver por qué, y luego otro modelo, que es el techo autoajustable, donde la unión vamos a efectuarla simplemente con producto estructural. Vamos a ver más detenidamente los pasos. Empezamos con lo que es lo básico. Antes de entrar con los modelos, ¿qué tenemos que hacer para asegurarnos que realmente va a ser un éxito la unión adhesiva? Y recordad las diapositivas que hemos dicho antes de limpieza y preparación superficial. Aquí es lo mismo. Tenemos un techo dañado que por supuesto tenemos que eliminar. Una vez que lo hemos eliminado, trabajar en el marco. Lijar perfectamente bien el marco, eliminar todo tipo de perfiles de soldadura, todo tipo de residuos de soldadura y dejar siempre el marco conformado de forma perfecta en metal bruto. Y, hombre, y lógicamente hemos comprado un techo nuevo, comprobar que en esas circunstancias de trabajar el marco, el techo nuevo encaja perfectamente en ese marco, ¿de acuerdo?
Diga, esto que parece de perogrullo, muchos diréis, hombre, Juanma, por supuesto, pues es el ABC. Si hemos preparado bien la superficie, tenemos garantizado ya el éxito de la reparación con los adhesivos que vamos a comentar a continuación. Es muy importante también, como hemos lijado, hemos utilizado una radial, hemos utilizado otro equipo mecánico para proceder a la eliminación de los puntos de soldadura, limpiar perfectamente, que no quede ningún residuo. La mejor limpieza siempre es con limpiadores orgánicos como Tenosol VR20, que os recomendamos para todo trabajo de preparación y sellado, en general en carrocería. Además, como veis, tiene un tiempo de evaporación bastante corto, exclusivamente de 2 minutos. ¿De acuerdo? Vale, vamos a empezar entonces ahora por los dos modelos de techos que veíamos. En el techo de diseño Unión A, veis a la parte derecha de vuestra diapositiva cómo es el montaje. Lo que tenéis es el techo en horizontal y lo que es el montante, donde se pega, la unión va a ser pegada en vertical. Lo primero que hay que hacer es, estamos trabajando con metales en bruto. Antes de pegar nada, esos metales en bruto hay que protegerlos. Y una de las cosas que ha comentado Javier muy bien en unas recientes anteriores diapositivas es que este producto que vamos a utilizar también es un excelente protector anticorrosivo. Pondremos una capa muy fina del propio adhesivo estructural para proteger 100% contra la corrosión, sea cuáles sean las condiciones medioambientales que existan, y con esa capa fina luego ponemos lo que es el cordón en sí de pegado, que es el que efectuará la unión. Como estos productos tienen un tiempo de curado y nosotros tenemos el techo que mantenerlo en una cierta altura en horizontal, pondremos un cordón del adhesivo de lunas, que lo veis a la derecha en la foto de la izquierda, que es el que nos va a mantener la altura y la forma del techo con respecto a su montante mientras cura el adhesivo estructural. Y cuando hagamos ese montaje, tenemos que poner un sellador antivibración en las costillas y en las cerchas para que esa unión, aparte de perfectamente estanca, sea totalmente confiable desde un punto de vista de evitar vibraciones, etcétera, que sobre todo aumentan el confort en la conducción. Juanma, estás comentando el tema de sobreponer un producto encima de otro. Uh-huh. ¿Lo podemos hacer húmedo sobre húmedo o tenemos que esperar al curado total del primer producto para posicionar el segundo? Siempre que sea posible, con vistas a ahorrar tiempos de trabajo, las técnicas de utilización de adhesivos deberían ser húmedo sobre húmedo, si las tecnologías son similares o compatibles. Hombre, y aquí, Javier, como estás viendo, son tan similares y compatibles como que lo estamos haciendo con el mismo material. Es decir, el mismo material que yo pongo como protección anticorrosiva es el propio primer en húmedo sobre húmedo que me va a servir para poner el propio producto. Entonces, lógicamente, hay que hacerlo en húmedo sobre húmedo. Sí, efectivamente. Con eso conseguimos la máxima adhesión y acortar mucho los tiempos de reparación. Gracias, Juan. El diseño de techos que vemos como las ilustraciones B y C obedece un poco a la misma situación. En este caso, lo que estamos viendo es que es más corta, es más fina la distancia que hay entre lo que es la pestañita del techo que vamos a unir al montante, y por lo tanto no hay que hacer tanto relleno como el diseño A, pero obedece a las mismas circunstancias. Tenemos que poner una capa fina del producto que actúe como protección anticorrosiva y primer de sí mismo del cordón que vamos a aplicar a continuación, y un cordón, no lo he comentado antes, os lo comento ahora, de adhesivo lunas, que normalmente tendrá que ser de unos 20-22 milímetros, un poquito 2-3 milímetros superior a lo que es la propia altura del marco del techo, que nos sirva como espaciador, como mantenedor de la posición del techo a la hora de pegarlo sobre el marco. Es exactamente el mismo criterio, simplemente con menos relleno que hay que hacer en esa unión entre montante y techo. Simplemente la misma filosofía. Vale, estamos montando. Acabamos de montar el techo y, por supuesto, lo que ocurrirá es que tras montar el techo hemos puesto un cordón que rebosará. Os aconsejo, con todos los adhesivos hay que hacer lo mismo, y también especialmente con este, espatular, quitar con algún procedimiento mecánico los residuos, y luego, por supuesto, aquellos residuos que la espátula no pueda quitar, limpiarlos de forma lo más pronta posible para evitar problemas con un limpiador como el que os hemos comentado antes, Tenosol VR20. ¿Estos productos se pueden curar a temperatura ambiente? Perfectamente, pero muchas veces lo que ocurre, estamos en un taller. En el taller necesitamos mucha necesidad de rotación de los vehículos. No podemos tener un montón de vehículos muertos de risa esperando a que los productos químicos se endurezcan, porque primero el dueño del coche nos está reclamando el vehículo y tenemos un espacio limitado. Siempre os aconsejo, para que el producto
tenga el máximo de sus prestaciones y para acelerar los procesos de reparación, que este tipo de productos los cubrimos por calor. El calor puede ser con una estufa convencional de rayos infrarrojos, mantas calefactoras, como queráis. ¿Hasta qué calor? Este producto tiene la posibilidad de curar exactamente al mismo tipo de temperaturas a las que curáis con calor masillas para chapa, pinturas de reparación de carrocería. Estamos hablando del ámbito de 70 a 80 grados. A esa misma temperatura, la que hacéis el curado de este tipo de materiales, podéis perfectamente curar y como veréis luego en un vídeo que vamos a presentar, en una media hora aproximadamente el producto está acabado, terminado, curado y presto para que el vehículo pueda ser conducido. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedería, Juanma, si nos excediésemos en los grados de temperatura y nos fuésemos por encima de esos 80 grados que estás mencionando? O también nos fuésemos en la duración de ese tiempo. Duración y temperatura son dos interesantes cuestiones. En cuanto a la temperatura, la ficha técnica y también la diapositiva que habréis visto un poquito de pasada sobre las prestaciones de 50-55 hablan de que existe el posible curado hasta unos 100 grados. Hasta 100 grados podéis curar el producto sin problema. Es muy raro, y lo sabéis perfectamente, que trabajéis a temperaturas de tratamiento para metales en el curado de productos químicos que pongáis sobre ellos superiores a 100 grados. Pero ten en cuenta que no superéis los 100 grados porque el producto, que ya es muy fluido y por eso se puede aplicar en forma de protector anticorrosivo fino, descolgaría mucho y perdería prestaciones. Entonces, no superéis los 100 grados. En cuanto a temperatura, no es limitante. O sea, si trabajáis en ese ámbito de 70-80 grados que os he comentado antes, como si queréis estar medio año teniendo el producto curado. No pasa absolutamente nada. Siempre que respetemos ese estadio de temperatura, el tiempo no es un problema. Estamos hablando siempre de tiempos mínimos, pero no hay un tiempo máximo a partir del cual se produzca la degradación del material. Muchas gracias. Vale. Hemos montado el techo y justo antes de montar el techo, recordar que necesitamos un sellador antivibración, lo veremos más claramente en el vídeo, para evitar la vibración y que aplicamos, lo veis seguramente, ese cordoncillo blanco que está encima de la costilla central veis un cordoncillo blanco. Esos son nuestros selladores en base a polímeros, en base a silano modificador. Son los mejores materiales para prevenir la vibración, para prevenir cualquier tipo de ruido que se genere por el movimiento del techo contra el marco. Tiene gran poder insonorizante y sobre todo, fundamental, lo que hay que tener en cuenta es que no quedan marcados. Muchos de los productos que utilizáis para sellado son muy duros. Cuando está totalmente curado se ve con una especie de defecto de línea unión de la carrocería que se hace patente en el pintado. O sea, hay que hacer un repaso del pintado. Estos productos previenen ese marcado indeseable de selladores de excesiva dureza, ¿vale? Son selladores elásticos para prevenir también ese problema. Acordaros que os comentábamos antes que son productos gomosos, elásticos, ¿vale? Y no solamente sirven para esto que se está comentando Juanma. Os damos algún caso más, pues forrar una torreta de amortiguación, ¿vale? Con este mismo producto pulverizado, ¿vale? Que se puede pulverizar. O incluso en muchas ocasiones como un antigravillado de un bajo de un coche. Es decir, en vez de utilizar una antigravilla en base solvente, que es un caucho y una resina, pues utilizar un producto en base polímero que, digamos, medioambientalmente todavía cumple mejores requisitos que lo que puede ser un propio. Según la viscosidad del material, pues es de sentido común, el producto puede ser muy viscoso para generar grandes cordones, pero exclusivamente cordones, y hacer ese relleno insonorizante y antivibración, pero si el producto es muy fluido, como bien comenta Javier, podéis tener la posibilidad, con herramientas que nosotros disponemos, de pulverizarlo y generar revestimientos de cualquier tipo de naturaleza, idénticos a los de origen, tanto antigravillado o de sellado. Sí, sí. Cualquiera de estas técnicas de aplicación, por supuesto, contar con nosotros desde el punto de vista formativo. Tener en cuenta cuando hablamos de pulverizar, ¿vale? Que son productos que no contienen isocianatos, ¿vale? O a lo mejor algunos habéis preguntado, oye, ¿pulverizar un producto como esto? Perfecto, sí, sí. Eso es una ventaja intrínseca en cuanto a seguridad y higiene. Vale, yo creo que las explicaciones que os hemos dado son más o menos claras, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, y más si una imagen es un vídeo, porque vamos a ver, es un vídeo de unos 5 minutitos, os invito a que lo veamos juntos, os iré comentando lo que estos amigos nuestros están realizando en la sustitución de techos y luego sacaremos conclusiones.
Espero que estéis todos viendo el vídeo como lo estamos viendo nosotros. El vídeo no tiene sonido, el sonido lo voy a aportar yo. ¿Vale? Me están comentando que todavía no se ha conectado para vosotros el vídeo. A ver si empieza a correr. Vale, vamos a ponerlo. Ahora sí tenéis, vamos a visualizarlo. Vamos a ponerlo de un principio y yo lo comento. Muy bien, pues este es el vídeo que os quería compartir. Que no es más ni menos que una secuencia de operaciones idénticas a todas las diapositivas que os hemos dicho antes. ¿De acuerdo? Pues el vídeo habla de un material que es el Trosón EP5065, que no es más que una versión posterior de este EP5055 que aquí en Ibérica os invitamos a trabajar. La preparación que os hemos comentado antes. Estos compañeros pues simplemente viendo que el techo que han adquirido encaja con el marco que tienen que tratar. Como os hemos comentado, el techo tendrá restos de soldadura, cualquier tipo de residuos que están eliminando simplemente con este útil, una radial, etcétera. Como se ha generado polvo, ese polvo tiene que ser eliminado con limpiador. Eso es lo que están ahora mismo haciendo. La limpieza química siempre hay que hacerla a posteriori de la limpieza mecánica. Veréis que en el vídeo se está poniendo una imprimación. Esa imprimación es para ayudar a que el adhesivo de lunas, que es el espaciador, agarre mejor. Y ahora vamos a preparar el nuevo techo. El nuevo techo hay que prepararlo igual. Lijamos el perfil de unión. Como siempre os hemos comentado, el metal base siempre es el mejor sustrato, para trabajar este tipo de productos. Hemos lijado, hemos hecho una limpieza química, aquí os presentamos el material. Fijaros que es un material muy cómodo de utilizar, porque aunque mi componente tiene el aspecto de un cartucho de un solo componente. Eliminamos un poquito de material simplemente para asegurarnos que los dos componentes salen de forma simultánea. Insertamos la boquilla de mezcla con la que haremos la aplicación. Desechamos un poquito de material simplemente para asegurarnos que la mezcla sale homogénea desde el principio. Y empezamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo que os he comentado ya en las diapositivas. Una primera deposición de producto que espatularemos en capa fina para que sirva como protector anticorrosivo y primer de sí mismo. Eso es lo que ahora mismo está haciendo este profesional. ¿Vale? Ahora está trabajando el marco de la carrocería. En el marco de la carrocería hacemos exactamente lo mismo. Ponemos ese primer cordón que vamos a espatular para que funcione, como os he dicho antes, de protector anticorrosivo y primer, preparador de la superficie. En este caso está utilizando un pincel, pues utilizar una espátula, el método que sea más sencillito para extender material. Y ahora aplicamos en sí el propio cordón que generará esa función de unión estructural. Veis que se aplica de una forma muy cómoda con cualquier pistola convencional. En este caso estoy utilizando una pistola manual, una pistola neumática, cualquier pistola para cartuchos, bueno, componentes estándar, si bien como veis, en realidad es un producto bicomponente. Este producto blanco que estáis viendo es el sellador antivibración que pone en las costillas para asegurar ese refuerzo insonorizante y frente a la vibración, que no deja marcas en la pintura, que no deja esa unión marcada. Ponemos el adhesivo de luna, lo que os he comentado, siempre un poquito, una altura un poquito superior a la del marco para mantener el techo en su altura mientras el producto cura. Y ahora ya, pues sí, por fin vamos a presentar el techo. Que queremos nosotros mucha inmediatez en el movimiento del vehículo,
la posibilidad de soldar estando el producto en fresco, en un estadio de tiempo de unos 80 minutos, soldar el producto en fresco, poner unos puntos de soldadura para realizar una función de fijación inmediata. Es muy importante sujetar con mordazas, presionar con mordazas para que la capa sea lo más fina. A capa más fina, el producto es más estructural, en realidad, por supuesto, aquellos puntos de soldadura que deseemos. Y por supuesto ahora ya limpiar. Quitamos las cintas enmascarantes que hemos puesto antes para evitar ensuciar el marco de la carrocería. Estamos eliminando el exceso de adhesivo. Y lo que os comentaba antes, os aconsejamos siempre que si podemos curar con calor, vamos a tener una fijación muy inmediata, en media hora, aproximadamente 70-80 grados. Bueno, pues este vídeo, como siempre digo yo, una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Yo creo que se habrá dejado totalmente claro cuál es la técnica convencional, profesional, para realizar con la misma integridad estructural que de origen, lo que es una sustitución de techo, ¿de acuerdo? Pues si hemos visto lo que es el vídeo, para esta aplicación particular de pegado de techos, que suele ser más compleja, esto mismo lo vamos a seguir para grandes paneles laterales, la sustitución en furgonetas, vehículos industriales, etc. Aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo. No vamos a abundar. Todo lo que hemos dejado marcado en el dibujo con flechas rojas serían zonas de aplicación del producto estructural, tanto de nuevo como primer anticorrosivo, como cordón de adhesión en general, ¿de acuerdo? Eso es lo que os estamos comentando. Y, por supuesto, tras el curado del producto, porque son productos incompatibles, una cosa es un epoxi y otra es un sellador elástico, sobre las partes que estamos señalando en verde, lo que podemos es ese sellador elástico, como menciona Javier, gomoso, que actuará como insonorizante y producto antivibración. La técnica es diferente, en este caso estamos hablando de un gran panel con un montaje en vertical, que seguramente necesitará aquí mucho más perentoriamente el uso de refuerzos de puntos de soldadura para mantener la unión, que no en el caso del techo, pero la técnica es exactamente la misma. Presionamos el panel para que lo sujetamos perfectamente con mordazas, sargentos, para hacer esa fijación mecánica, e igualmente que queremos aplicar unos puntos de soldadura, los aplicamos. Y como comentamos, al margen de los puntos de soldadura, todo el curado se realiza de una forma más fuerte y más rápida si curamos con calor el adhesivo estructural. Muy bien, esto era lo que os queríamos un poquito mostrar en cuanto a adhesión estructural. El caso de unión elástica es mucho más sencillo. En la unión elástica, como veis, fijaros lo bonito que es el dibujo que estamos presentando. Dos placas unidas con un producto que tiene un cierto espesor. Veis que la capa es relativamente gorda. Aquí no estamos hablando de capas finitas. No, esta es una de las razones por las que queremos presentar que hay detrás de la unión elástica. Bueno, un caso muy sencillito también, que se utiliza mucho en carrocería de vehículos comerciales, pues a lo mejor reparar un pequeño panel de autobús, montar un pequeño panel de autobús. Estas aplicaciones se realizan normalmente en vertical, con lo cual viene muy bien un producto elástico con capacidad de relleno, que no descuelgue, que se mantenga perfectamente vertical. Recordad, son productos que endurecen con la humedad, entonces se recomienda que aquí no trabajemos sobre metal base, sino sobre un metal que tenga una protección anticorrosiva previa, porque parte de la humedad del propio adhesivo puede ir al metal y corroerlo. Entonces aquí estos productos están perfectamente pensados para esos sustratos pintados pegar perfectamente. Hacemos el ensamblaje sobre esos sustratos con un producto de estas características, espesores veis del orden ya 3 o 4 milímetros, aquí no hay buena coincidencia entre superficies, cuanta más gorda sea la capa, vamos, por supuesto más fuerte va a ser la unión, y aquí, de nuevo, que queremos nosotros hacer remaches o queremos hacer soldadura por puntos para hacer una fijación inmediata, también por supuesto, mientras el producto no cure, es posible hacerlo con este material. Y como siempre, la limpieza es fundamental, tanto previa a la aplicación de adhesivo como a posteriori con nuestro producto Teroson VR20 para eliminar los residuos. ¿De acuerdo? Poco lo que queríamos mostraros es adhesión estructural asociado a gran pieza, sobre todo en sustratos metálicos, adhesión elástica, que también utiliza un sustrato metálico, pero recordad que se puede hacer entre materiales diferentes, fibra, plásticos y metal, con adhesivos elásticos. Y lo último que queríamos compartir con vosotros es el caso particular de lo que es la unión con lunas parabrisas.
Todo el mundo seguro que me vais a decir, Juanma, sabemos pegar lunas como nadie. No nos expliques cómo montar una luna. No quiero hoy explicaros cómo montar una luna, pero sí quiero explicaros con qué actualmente debéis pegar una luna, que es la tecnología de adhesivos HMLC. Certificación que no ponemos los fabricantes, sino que ponen los fabricantes de adhesivos, sino que lo hacen las compañías automovilísticas. ¿Qué quiere decir eso tan complicado de HMLC? Quiere decir dos cosas. Vamos a empezar por el final. LC. Conductividad eléctrica. ¿Tiene que ser conductor eléctrico un adhesivo? ¿Qué es eso de la conductividad eléctrica? ¿Qué pasa? ¿Que tú coges un cordón de adhesivo y te da calambre? Nada de esto. Es algo bastante más sencillito. Gran parte de las masillas elásticas que hay en el mercado conduce la electricidad de una forma notoria para producir dos problemas indeseables que queremos eliminar. El primero es el que veis aquí en este dibujo. Fijaros, una luna trasera con su rejilla térmica trasera, los conectores que sabéis que normalmente son de cobre a elección de plata. Si esos conectores tocan el adhesivo de lunas y ese adhesivo de lunas a su vez está sentado sobre una serigrafía cerámica, por debajo hay unas pinturas, etcétera, que son relativamente permeables al paso de electricidad, y debajo hay una carrocería de aluminio, es lo que tenemos al final, como veis en el dibujo que está abajo a la izquierda, un par entre cobre, aluminio y elementos no totalmente aislantes eléctricos entre medias, corrosión galvánica. Dos metales diferentes, al final uno corroe al otro. Entonces, si no utilizamos un producto que es 100% aislante eléctrico, o que al menos tenga certificación LC, esa corrosión puede tener lugar. Y es más acusada, sobre todo aquellos vehículos que estén, por ejemplo, en costa, asociados a mucha humedad o salinidad. Este es uno de los problemas por los que en carrocería de aluminio siempre, por favor, vigilar que vuestro adhesivo tenga esta certificación LC al menos. Segundo caso, ahora nos vamos a mucho turismo de alta gama o muchas lunas de furgonetas, camiones de reparto, etcétera, donde, como veis en la imagen de la derecha, hay una especie de circuitería eléctrica serigrafiada en la luna. Esa circuitería eléctrica tiene que recibir una señal del exterior, de un satélite, etcétera, y tiene que llegar pura, completa al elemento receptor que hay en el interior. Si parte de esa señal queda derivada o queda distorsionada porque toca el adhesivo de luna, la circuitería eléctrica, y ese adhesivo de lunas es relativamente conductor, al final lo que tiene son señales de recepción en el interior. Y a veces decía, no me funciona bien el GPS, no me funciona bien la radio. Le echamos la culpa a los fabricantes de estos dispositivos electrónicos, cuando es tan sencillo como pegar las lunas y por lo tanto la conexión que hay con la circuitería con un adhesivo que sea LC, que prevenga este tipo de fenómenos. ¿Vale? Hemos hablado de LC y ¿qué es HM? Pues HM son siglas en inglés que hacen alusión a un parámetro mecánico que es el modo de elasticidad. Y para que lo entendamos nosotros, en el idioma del taller, simplemente resistencia. Que tengamos la absoluta garantía que este adhesivo que vamos a utilizar me va a pegar perfectamente sobre cualquier tipo de luna, sea cual sea su peso, sea cual sea su tamaño, su disposición con respecto a marca carrocería, perdón, anteriormente la resistencia y la rigidez estructural de la unión. Que no vamos a pegar con algo demasiado elástico, que no se aguante en verde o que no me soporte perfectamente las vibraciones y los impactos de la conducción, ¿de acuerdo? Cuando yo utilizo algo MLC, utilizo algo HMLC, pero todo HM en este caso, puedo pegar desde la luna más pequeña de un turismo convencional, como vemos en el dibujo de abajo, con una disposición relativamente inclinada, hasta lunas de autobuses de 100 y pico de kilos de peso en una exposición completamente vertical. En todos estos casos, con un producto HMLC, tendremos garantías perfectas de que la luna está posicionada donde que está el marco de carrocería, que la adhesión ha quedado perfecta y que las garantías de sellado mantenidas en el tiempo son constantes y sin ningún tipo de problemas, ni de sellado, ni de integridad estructural de la carrocería. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto damos por finalizado lo que es el seminario en sí, ¿vale? Y vamos a pasar a contestar algunas de las preguntas que habéis ido realizando durante esta presentación y las que no podamos por tiempo contestar en estos momentos, pues en los próximos días contestaremos vía email. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Vamos entonces a echar un vistazo a las preguntas que nos habéis formulado.
abrimos las preguntas que me tenéis. Vale, perfectamente. Empezamos con una pregunta que nos menciona Luis. ¿El sellador elástico MS sería el mismo producto que el cordón de caucho de butilo? No, cuidado, son dos cosas distintas. Un producto elástico es un producto que ante deformaciones, hasta un cierto nivel, tiene una capacidad de recuperación elástica. Es decir, tú lo deformas, pero cuando cesa esa presión, retorna a su posición original. Un butilo es un producto plástico. Un butilo, por ejemplo, Luis, es la típica material que tú utilizas para sellar aletas atornilladas. Es un producto completamente plástico, deformable, tipo plastilina, por decirlo de alguna forma. ¿Es muy buen insonorizante? Sí. ¿Es muy buen impermeabilizante? Sí. Pero no tiene la estructuralidad de un producto elástico y, por lo tanto, carece de resistencia. Tú no puedes hacer un pegado, digamos, relativamente fuerte, como hemos dicho, en el panel de un autobús con un producto elástico. Con un producto plástico, perdón. Un producto elástico sí. Un producto plástico es meramente un espaciador para impermeabilizar, ¿de acuerdo? No, son cosas completamente distintas. Bien, Luis también nos pregunta que si es necesario lijar la cataforesis del recambio del techo. Muy recomendable, muy recomendable. A ver, nosotros este tipo de adhesivos tenaces hemos hecho en el laboratorio sobre sustratos pintados con pinturas convencionales de fabricantes, sobre cataforesis, imprimaciones y adhieren bien. Pero siempre, como al final hacemos pruebas de resistencia a tracción con probetas de mucha naturaleza, la mayor resistencia se obtiene siempre cuando trabajamos sobre metal base. Siempre, por favor, si podemos trabajar sobre metal base en unión estructural, obtenemos las mayores garantías de resistencia, aunque sabemos que en cataforesis también funciona muy bien. Bien, Antonio nos pregunta que qué tiempo de vida tiene el adhesivo estructural. Cuando hablas de tiempo de vida, me estás hablando quizás a cuánto tiempo lo puedes utilizar en el taller, el tiempo de utilización hasta que caduca. No sé si es esto lo que me estás comentando, si no es así, lo que hacemos es devolver la pregunta y te contestamos ya por correo electrónico. Este producto tiene un tiempo de vida de aproximadamente 1 año y medio desde que se fabricó, ¿vale? Como te puedes imaginar, el producto es bicomponente, pero como ves, siempre vas a utilizar el cartucho hasta un cierto momento. Tú coges la boquilla de mezcla, la dejas enroscada en el cartucho para evitar que te entre polvo, te entre suciedad en el producto que ha quedado entre medias y a continuación, cuando tú quieras dentro de ese año y medio de vida útil, lo puedes volver a reutilizar con una boquilla nueva. No es ningún problema. Antonio nos ha dado, digamos, esa incógnita que tú tenías. Vale, perfecto. Nos ha llegado a lo que se refiere es fenomenal. una vez montado en el vehículo. ¿Qué vida útil tiene ese producto? No te entendemos muy bien la pregunta. No sé si me estás diciendo la durabilidad de la unión. La durabilidad de la unión en principio es eterna. Es decir, no este producto, una vez puesto en el vehículo para realizar la adhesión, o sea, no merma prestaciones mientras el tiempo de vida del vehículo. No tenemos, nosotros como Heteroson, no emitimos ninguna garantía de que la reparación se ha realizado resistiendo en las prestaciones mecánicas X durante X años, pues eso depende también de otros fenómenos como es la aplicación, etcétera, pero al principio el producto es constante en sus prestaciones durante otro tipo de vida de vehículos. ¿Sí? Santiago nos pregunta que si hay algún método no mecánico para eliminar la capa de epoxi en posteriores reparaciones. Sí. Eso te vamos a contestar nosotros, si quieres, por correo electrónico. Aparte de procedimientos de abrasión mecánica, que muchas veces se genera polvo y hay problemas de higiene, nosotros tenemos una línea de productos que es Bonderite, que son de productos de limpieza industrial. Muchos de esos productos de Bonderite lo que es capaz es de eliminar esta cataforesis. Hace una función como de abrasión química pareja a la abrasión mecánica que tú harías con una radial, etcétera, para eliminar también esa cataforesis. No te preocupes, que ya te doy yo información por escrito. Bien, Juan Carlos nos pregunta que qué técnica utilizaríamos para desmontar un panel que previamente ha sido pegado, por ejemplo de un techo, por ejemplo, si fuese necesario volver a sustituir o desmontar. Técnica que utilizamos para desmontar un panel que ha sido previamente pegado, un techo, si fuera necesario volverlo a sustituir o desmontar. Lo que me estás comentando es que el panel ya ha sido adhesivado. A ver, como siempre, al final, Juan Carlos, tenemos que trabajar sobre tal base. De una forma o de otra, con algún tipo de cúter, como los que se utilizan en el desmontaje de lunas, etcétera, tú tienes que romper transversalmente el cordón adhesivo. Tú tienes que desmontar lo que es el techo de su montante, de su marco. Y a partir de ahí tú puedes hacer varias cosas.
Tenemos decapantes químicos, Juan Carlos, que son capaces de eliminar el residuo de adhesivo anterior de tanto, bueno, en el techo antiguo no haría falta, sobre todo, pero sobre todo en marco a carrocería, y al final, de una forma u otra, tenemos que llegar a metal base y volver a trabajar como hemos visto en el vídeo. Pero aquí, si está adhesivado, no sabemos con qué adhesivo anterior ha sido y se va a ser compatible con nuestro adhesivo estructural. Ya tenemos que cortar transversalmente y retirarlo por completo para poner el adhesivo nuevo. Bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Las otras cuestiones que tenemos las iremos contestando durante la próxima semana, ¿vale? Y con esto ya damos por finalizado. Si queréis, digamos, más información sobre nuestras tecnologías, ver nuestros vídeos, descargaros información, documentación, fichas técnicas, fichas de seguridad, así como los próximos webinars que vamos a realizar durante este año, pues podéis entrar en la página web que aparece en pantalla, ¿vale? O si necesitáis cualquier otro tipo de aclaración o cualquier otra pregunta que os surja, podéis llamar al teléfono del departamento técnico que aparece también ahí en pantalla o al correo electrónico que os aparece ahí, técnico.industria@henkel.com. Nuevamente agradeceros que hayáis estado ahí con nosotros y bueno, pues os emplazamos a la próxima webinar que realizaremos en breve. Muchas gracias. Sí, y simplemente, por mi parte, reiterar las palabras que ha dicho Javier y desde el servicio técnico, pues animaros a que cualquier tipo de consulta, tanto consulta de correo electrónico como sobre todo necesidad de demostración o formación presencial, por favor, sin ningún tipo de género de duda, contar con nosotros para poner en práctica todo esto que hemos aprendido en este seminario. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo vuestro y hasta la próxima ocasión. Buenas tardes.